Bueno, bienvenidos a este cuarto día a la consagración del Inmaculado Corazón de María, y siguiendo el método del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Yo pienso que es importante recordarles que ojalá todos tengan el libro del tratado, porque es un libro de una riqueza increíble. Nos lleva a precisamente entregar todo lo que somos nosotros a ese Inmaculado Corazón. Y también su librito de notas, porque cada día el Espíritu Santo nos habla algo a nosotros. Y en este marco en el que estamos de estos 12 días de vaciarnos del espíritu del mundo, es importante tener nuestras notas y hacer las tareas diarias. Rafa, Pablo, el padre Fernando Orejuela, pues bienvenidos a este cuarto día de consagración, y quisiera que empezáramos este día con una oración para ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos ayude en este caminar. Padre, ¿usted nos pudiera, por favor, ayudar con esta oración? Claro, con muchísimo gusto, un saludo para todos y los invito a que nos dispongamos a esa presencia amorosa de Dios para que Él, en del Padre, del Hijo y del Espíritu, disponga en nosotros todo nuestro ser para estar con Él. Suplicamos a la Madre del Cielo que ella, eh, que por amor vive en Él, nos dé la gracia también de vivir en ella y con ella, y dejar que ella nos disponga, nos prepare y haga que nuestra oración sea su oración, que nuestra plegaria su plegaria, que humildemente acoja nuestros deseos, anhelos y sueños para que el buen Dios obre en nosotros su voluntad y nos dé la alegría de vivirla, disfrutarla y realizarla en nuestra vida. Madre del cielo, alcanza en esta mañana para nosotros, en este día bendecido, esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo, ya estamos en el cuarto día de esta consagración. Oriéntanos, ilumínanos, dinos qué nos corresponde según el tratado. Bueno, Rafael, muy contento de poder estar hoy con toda la audiencia de Radio María 91.9 FM allá en la Florida, y a todos los que nos están viendo a través de las distintas redes sociales en la iglesia, en el YouTube también. Dando gracias también a Andrea Trujillo, que hoy nos acompaña, y hoy también que nos vuelve a acompañar este gran sacerdote que estuvo el día de ayer, el padre Fernando Orejuela. Así que estamos muy contentos también de contar hoy con su presencia para que nos ilumine pues con todos sus comentarios muy atinados sobre este tema de la consagración. Hoy nos corresponde, queridos hermanos de Radio María, el sexto efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santa Madre, que es nada más y nada menos la transformación en María a imagen de Jesucristo. Mire qué misteriosa suena esta afirmación, pero ya iremos a descubrir qué significa esto de transformarse en María para adquirir la misma imagen de Jesucristo. Mire qué tremendo, porque una de las cosas que afirma precisamente San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción es que la Virgen María es 100% Cristo. Mire, esta es una afirmación así como audaz también del profeta de Montfort. ¿Y cómo es eso que María es 100% Cristo? Claro, porque está totalmente transformada en Cristo, porque está totalmente llena de la gloria del Shaddai, del Espíritu Santo, y es Cristo viviendo en ella, es Cristo palpitando en ella. Entonces, por eso es que se hace esta afirmación. Vamos a pedirle a Andrea que nos vaya leyendo paso a paso los tres numerales, porque son tres numerales que nos habla el Tratado de la Verdadera Devoción, el 218, 219 y 220. Iremos paso a paso escudriñando cada uno de estos increíbles y maravillosos numerales que nos revelan sobre este misterio de la transformación en María, imagen de Jesucristo. Por favor, Andrea, si nos puedes leer para toda la audiencia de Radio María el numeral 218, por favor. Sí, María, que es el árbol de la vida,
está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad de las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra. Y con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Y se les puede contestar, siembran mucho, cosechan poco. Jesucristo es todavía muy débil en ustedes, pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño, se trabaja de día, se trabaja en un lugar santo y se trabaja poco. En María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aún la menor sombra de él. María es un lugar santo, es el santo de los santos en donde son formados y moldeados los santos. Escucha bien lo que te digo. Los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo. Más para hacerla de la segunda manera, trabajan poco y emplean poco tiempo. Ambrosio Utper llama a la Santísima Virgen molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses. Quien sea vertido en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él. Con pocos gastos y en corto tiempo se convertirá en Dios, porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios. Qué belleza, perdón, pero qué hermosura. Paréceme que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás con prácticas diferentes a esta, pueden muy bien compararse a los escultores que, confiados en su habilidad, destreza y arte, descargan infinidad de golpes de martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ellos una imagen de Jesucristo. Algunas veces no aciertan a reproducir a Jesucristo a la perfección, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona de Jesucristo, ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra. Pero a quienes abrazan este secreto de la gracia que les estoy presentando, los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María, en donde Jesucristo ha sido perfecta y divinamente formado, sin fiarse de su propia habilidad, sino únicamente de la excelencia del molde, se arrojan, pierden en María para convertirse en el retrato perfecto de Jesucristo. Impresionante esta palabra, Andrea, y voy a decir, como siempre digo, palabra del Espíritu Santo, dada a la iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Tres aspectos centrales hay en estos tres numerales. El primer numeral nos habla de que María es el árbol de vida y por tanto Cristo es el fruto. Cristo es el fruto de gloria del Padre que produce este árbol de vida, que es la Santísima Virgen María. Y entonces nos delinea que esta práctica es el camino para formar parte de ese árbol y al formar parte de ese árbol ser un fruto que no es otro que Cristo mismo, Esto es lo que se llama la cristificación del alma, que hablan algunos santos y doctores de la iglesia. Deificar el alma, la deificación del alma, la cristificación del alma. Bendito y alabado sea el Señor. Es como el retorno al jardín del Edén. Es retornar a esa condición primigenia que tenían Adán y Eva antes de pecar, antes de la caída, antes de pecar. Es regresar a esa condición primigenia del jardín del Edén, precisamente. Todo a través del camino de la consagración al corazón inmaculado de María. A ver, para darle entonces la palabra al padre Fernando, iremos haciendo una exégesis
invito al Padre a que hagamos una exégesis de cada uno de estos numerales que están aquí. Entonces, el numeral 218 nos habla de que puede haber la tentación, la ignorancia, porque es más que todo ignorancia, el no tener este conocimiento, y por eso la importancia de estos programas de consagración. Recordando lo que dice el profeta Oseas, y por ignorancia mi pueblo perece, dice el profeta Oseas. Entonces, que se puede trabajar muchísimo tratando de alcanzar las virtudes de la santidad y sin embargo llegar finalmente a una tarea fallida, y usa una analogía comparativa en este numeral 218, hablando de todo lo que los apóstoles duraron durante la noche tratando de pescar, y no es sino hasta cuando Jesús se aparece y les dice, hijitos míos, ¿no han podido pescar nada? Lanzad la red hacia el otro lado. Y entonces hubo la gran pesca milagrosa de 153 peces en el mar de Tiberias, que representan todas las razas de la humanidad, estos 153 peces, por su variedad. Muy bien, este es el primer contexto que nos habla el 218, Padre Fernando, y nos invita a que entonces María es el camino para salir de esa oscuridad de no lograr producir la santidad, de no lograr hacernos santos, porque ese es el tema, que mucha gente intenta alcanzar la santidad, intenta abrazar la santidad, Padre Fernando, pero falla, no puede. Hay muchos tropiezos, muchas dificultades, pero este camino que nos muestra el profeta de Montfort nos dice que es el camino de la luz y no el camino de la oscuridad, de la ignorancia y del desacierto. Padre, por favor. Me parece importante, Pablo, que todos podamos comprender en este mismo contexto el enfoque que se le da a este movimiento, del espíritu de transformación en María, de transformación en Jesús. Entonces, siguiendo y tomando de la mano un poquito el texto al que hace referencia de Juan 15, del 1 al 7, que a mí me parece de los textos más hermosos e iluminadores, porque pienso que ahí se revela precisamente toda esa dinámica por la cual Dios obra en nosotros. Y me parece muy bonita la semblanza que hace San Luis María Griñón de Montfort de poner a la Santísima Virgen María en ese papel del árbol. Jesús en el Evangelio nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Y dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. En este sentido, me parece muy importante, sobre todo esta parte, sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Y dice una máxima que para mí es la máxima expresión y me parece bellísima de este párrafo, de este contexto de Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho, mucho fruto. Pues sin mí, nada podéis hacer. Esto me parece hermosísimo, porque en el contexto, ¿qué es lo importante? En el contexto lo importante es la unión con Cristo, la unidad en Él, la unidad en María, llevándolo al símil que nos pone San Luis María Griñón de Montfort. Permanecer unidos a ella en voluntad, en libertad, en todo movimiento de nuestro corazón. En ese sentido, desear con María, eh, eh, elegir con María, decidir con María, estar unidos a ella. A veces hay una expresión que es muy bonita cuando hacemos la reflexión, este tipo de reflexiones en comunidades pequeñas y decimos, como lo dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice el apóstol Pablo de una manera muy bonita, si tienen una misericordia, si tienen háganme este regalo, dice él,
tengan los mismos sentimientos de Cristo. Los invito a que tengan armonía entre ustedes, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y nos lleva a una reflexión muy profunda, que es la kenosis de Cristo, en la cual dice, él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Eh, eh, ese acto de estar en armonía, de entrar en esa armonía, para lo cual hay que abajarse totalmente, abajar el yo, el ego, que es el que me impide. El gran inconveniente para yo poder estar unido a, que se vuelve mi gran obstáculo y lamentablemente mi barrera infranqueable es el yo, el ego humano. El ego humano es un tirano. Y si yo ese ego humano no lo pongo a los pies de Dios y no lo someto a la voluntad de Dios y no lo someto a verdaderamente al Espíritu de Dios, constantemente me va a traicionar y me va a llevar a mí al egoísmo y a la soberbia de no querer hacer en Dios o estar unido a Dios o estar en armonía plena con Él. Entonces es importante que cada uno de nosotros comprendamos que lo único que nos aleja de Dios es precisamente la arrogancia. A veces cuando llegamos al punto de las personas dicen, hombre, déjeme que yo lo hago a mi manera o a mi gusto o a mi forma o yo hago con mi vida lo que yo quiera, o sea, llegamos a extremos. Y llegar a este punto es llegar a este punto de plena comunión, de plena unidad, en la cual yo dejo que fluya esa vida de la gracia en mí, esa vida del Espíritu en mí, a través de María, que ella me transmite. Entonces, estar unido a María me parece muy lindo, porque él pone una ejemplaridad muy bonita, esta ejemplaridad de el camino perfecto, el camino corto a la santidad, camino cortico. Y bien lo decía Pablo, ¿cuál es el camino corto? El camino largo, pues obviamente es entrar por todos estos procesos interminables en los cuales pareciera que es inalcanzable alcanzar la virtud por los medios propios. Y el camino corto es aceptar con alegría el regalo que Dios me da, en vivir la alegría, la unión de María, aprender de María. ¿Cómo lo hizo ella? Es que esto es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Cómo lo hizo ella? ¿Cómo permitió ella? ¿Cómo ella se dispuso? ¿Cómo dejó que Dios lo hiciera? Y como ella lo hizo, pues yo lo voy a permitir también. ¿Y cómo lo hizo María? Yo les voy a mostrar con sencillez una forma en la cual Dios nos hace santos, como en María, como a María. ¿Cuál? Sencillísima. Déjese llenar de la presencia de Dios, como María. Por eso el ángel lo primero que le dice a usted, la llena de gracia, la llena de bendición, la llena de virtud, la llena de alegría. María se deja llenar de Dios, del Espíritu de Dios. Usted déjese llenar de Dios. Como lo decía incluso el impulso anterior, respírelo, respírelo. Yo pienso que va unido lo uno al otro. Respire la vida de Dios, respire la presencia de Dios. Si usted se deja llenar de esa savia que corre por la unión con María, deje que esa savia corra en usted y que le nutra y que le llene. Usted se deja llenar de Dios, Dios que le llena de su presencia le hace santo, porque el que hace santos es Dios. No, yo no soy santo por mérito propio. La santidad es propia de Dios y se la participa a quienes Él quiere y a quienes la aceptan. Entonces, deje que Dios le llene de su santidad y que fluya en usted con toda la fuerza. Yo le voy a poner una realidad ahí. No sea usted la higuera estéril en la que el Señor buscó fruto y no encontró. Ese es el trabajo inútil, estéril, que señalaba Pablo al comienzo de los apóstoles. Se pasaron toda la noche echando la red y no lograron nada. Hubo esterilidad en el acto. ¿Por qué? Porque pues no había ese acto de plena unión con Cristo. Ahora, unidos a mí, tiren la red. Y así lo hicieron. Y en un segundo salió todo. Es el camino fácil. El camino fácil es estar unido a la voluntad absoluta del amor de Dios, dejarnos guiar por Él, dejar que Él lo haga en nosotros, que Él lo obre en nosotros y disponernos a que lo haga, obviamente, como María, al ejemplo de María. Eso implica hacer una opción fundamental en la cual yo dispongo absolutamente todo mi ser para que Dios me llene de su presencia y haga en mí
lo que ha hecho en ella. Wow, 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 qué belleza, Padre. Y me pregunto yo, de manera práctica, Pablo, ¿cómo hacerlo? Precisamente el camino para ir construyendo esta maravillosa experiencia de transformación en María para adquirir la imagen de Jesucristo, la igual imagen de Jesucristo, el rostro de Cristo, dirá el último numeral. Me encantó esta expresión cuando dice al final, es increíble, sin fiarse de su propia habilidad, como lo ha explicado muy bien el padre Fernando, sino únicamente de la excelencia del molde donde fue Cristo arrojado para ser formado, que es el vientre de María. Se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato perfecto de Jesucristo. Me encanta esto último que dice el Espíritu Santo. Ser retrato perfecto de Jesucristo, ser imagen perfecta de Jesucristo. Hay otras santas que en la evolución teológica que va experimentando la iglesia y que va dando el Espíritu Santo, Conchita de Cabrera, Concepción Cabrera en México, que ha sido ya beatificada, habla de la encarnación mística en la vida sacerdotal, cómo Cristo se encarna y vive literalmente en la vida sacerdotal. Bueno, San Luis ya nos da las reminiscencias de eso que ya Conchita Cabrera va a venir a revelar con más detalle, que es la encarnación mística, el don de la encarnación mística, precisamente alcanzado a través de María. Pero la manera sencilla, Rafa, y aquí viene precisamente la segunda exégesis que voy a invitar al padre Fernando para hacerla, que es la del numeral 219, que nos habla de martillo, cincel y dar golpes tratando de formar la imagen de Jesucristo, y de repente en un mal golpe que usted haga destruye la obra, daña toda la obra. Pero si usted recurre al molde, es decir, si usted no es esa persona que va a decir, a ver, yo por mi propia cuenta, por mi propia fuerza, me voy a formar en Jesucristo, a mí mismo, porque sí, porque yo lo digo. Bueno, y usted empieza. Pues mire lo que va a pasar. Aquí lo dice San Luis. En un descuido de la impericia de su propia voluntad, caramba, da un mal golpe y destruye todo lo que a lo mejor le ha llevado mucho esfuerzo formar. Mientras que si usted recurre al molde Dei, esta expresión me gusta, padre Fernando, molde Dei, es decir, el molde de Dios, como lo dice Ambrosio de Aurpert, que está aquí, y es precisamente ser entrado, arrojado en ese molde que es la vida intrauterina con la Virgen. Yo le llamo así, uso esta expresión más moderna, la vida intrauterina en el vientre de la Santísima Virgen para ser formado en otro Cristo igual a Cristo, que es lo que precisamente habla ahí, ser prontamente formado y moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él, que con pocos gastos y en corto tiempo, ese es el camino corto de María precisamente, y no el otro largo, lleno de, como dice el numeral 152, que ciertamente hay otros caminos para alcanzar a Cristo, pero habrá que pasar por ardientes desiertos, empinadas montañas, noches oscuras, muertes extrañas, feroces combates. Bueno, mientras que por el camino de María se avanza más tranquila y plácidamente, dice el numeral 152 del tratado. Y entonces dice aquí que es más fácil entonces ser arrojado en este molde para convertirse en Dios, dice, y en corto tiempo se convertirá en Dios. Esta palabra sería bueno que lo explicara el padre. Entiendo que Dios se refiere a Cristo, tener las virtudes de Cristo, porque ha sido arrojado del mismo molde que ha formado a Dios. ¿Qué nos puede decir de este numeral, padre Fernando? Bueno, básicamente pienso que es importante que todos nos situemos en un escenario. Quiero que vayamos al escenario de un lago sereno y calmado en una mañana o en una tarde. Aquí en la Florida tenemos la alegría de pasar y ver esos lagos hermosos en los cuales muchas veces uno se queda extasiado, se detiene para el carro y mira ese atardecer o mira ese amanecer. Y uno contempla precisamente cómo ese lago de almas serenas, tranquilas, calmadas, refleja plenamente el paisaje que se proyecta en él. De la misma manera, la Santísima Virgen María podríamos decir
que ella es el espejo de Dios. Ella no es Dios, pero es el espejo de Dios. Lo cual implica que ustedes han visto, tienen la experiencia del espejo, cuando van y se miran al espejo en su baño. El espejo no es usted, pero le refleja a usted totalmente. Entonces, ¿cuál es el misterio del espejo? El misterio del espejo es no poner nada propio, simplemente ser un instrumento absolutamente libre de todo lo demás, lo que se proyecte frente a él lo proyecta tal cual es, tal cual es. Entonces, la Santísima Virgen María, cuando decimos que es el espejo de Dios, decimos que ha llegado a tal actitud, a tal condición frente a Dios, que ella no tiene nada que no sea de Dios. Absolutamente nada que no sea de Dios. Todo lo que hay en María es de Él. Y en ese sentido, la Santísima Virgen María es, siendo criatura, espejo de Dios. Dios se refleja en ella y ella lo proyecta como la luna al sol. Más fácil. Ustedes han estado enamorados alguna vez y creo que salen en las noches de luna llena sobre todo y se extasían con la luna. Pues la luna no tiene luz propia. La luz la tiene el sol. Y la luna lo único que hace humildemente es proyectar la luz del sol. Quien ve la luna piensa en el sol, porque es el sol el que se proyecta en ella. Entonces, y es hermosa, aunque tiene una identidad propia, es hermosísima. Lo mismo hace la Santísima Virgen María. Ella proyecta la luz de Dios sobre cada uno de nosotros. Si nosotros entráramos en esa dimensión, y nosotros, despojados de nosotros mismos, porque eso tenemos que entenderlo, hay que despojarnos de nosotros mismos y dejar que Dios sea en nosotros, que Él sea en nosotros. Por eso ella lo dice con tanta, hágase en mí lo que usted quiera. Entonces, desde esa dimensión, ella deja que Él obre en ella lo que Él quiere. Y Él lo que hace es impregnar en ella su imagen real, su imagen tal cual es. Es el mérito de la Virgen María, por eso es la Inmaculada Concepción, porque ella no tiene absolutamente nada que impida que Dios en ella sea el que es. Es decir, ella no en ningún sentido pone algo que pueda distorsionar el ser de Dios, sino que ella, siendo absolutamente de Dios, deja que Él sea absolutamente en ella. Y en ese sentido, ella lo refleja en Él es en ella. Yo siempre he dicho esto. María es la única criatura que le ha permitido a Dios complacerse en ella, hacer lo que Él quiere, como Él lo quiere, la manera, o sea, ella le ha dado gusto absoluto a Dios y Él lo ha hecho con absoluta alegría. Eso quiere decir que no hay en María, para que lo pensemos, en María, todo lo que existe en María es de Dios, es de Dios. Y por eso, cuando uno ve a María, ve a Dios en ella. Por eso ya va a poder decir como Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo, el que vive y obra en mí. Eso es un transformado por Cristo. Qué belleza, padre, tener uno el privilegio de poder llamarle a ella mamá. Aún más, qué privilegio el que tenemos. Esa perfección del reflejo de Dios y poderle uno decir en la oración, mamita, ayúdame a esto, mamita, tú sabes lo que yo necesito para estar más cerca de tu hijo. Pienso que es tan importante incluir esa palabra mamá en nuestra oración porque ella es nuestra mamá, semejante ser creado por Dios y como usted la está describiendo y tener nosotros esa fortuna. Y yo los invito a que utilicemos esa palabra porque es nuestra mamá, es la realidad, pero nos olvidamos de eso. Que decimos virgencita, esa palabra mamá nos la hace más cerca. Y eso es lo que ella quiere de nosotros, que nosotros estemos más cerca de ella. Aquí me llama un poquito la atención cuando en el numeral habla de la comparación del molde y del cincel y el martillo. Pues para estar en ese molde
debemos volvernos líquidos, porque el yeso se vierte en esos moldes, pero de manera líquida. Ya después se convierte, digamos, esta imagen que tengo ya acá, precisamente es hecha de yeso y tiene su molde. Yo tengo el molde de esa imagen. Entonces tenemos que volvernos líquidos. Y al volvernos líquidos, pues, y empezar en este camino de transformación, yo creo que nos encontramos con muchos obstáculos porque vamos a empezar a ser diferentes. Si el ideal de nosotros es no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, vamos a ser diferentes. ¿Cómo enfrentar esos obstáculos de nuestra propia familia, nuestros propios ambientes, en el que nos dicen, usted está rarísima, usted se cambió, usted ya esto, usted ya lo otro? Casi que empezamos a también a lidiar con el rechazo de las personas más cercanas a nosotros. Entonces, ¿cuál sería de pronto como unas herramientas que pudiéramos tener para empezar a fortalecernos más en el Señor y a lidiar con esos rechazos, esos odios, esas cosas que nos van a volver a jalar al mundo? Yo pensaría lo que dice precisamente Jesús en su palabra. Eh, Entren en la bienaventuranza. Acuérdense Mateo 5, 6 y 7. Sean bienaventurados, bienaventurados y felices. Cuando el mundo incluso los rechace, no los acepte, no los quiera por, en mi nombre, por haberme acogido. La Virgen María es la héroe podríamos decir, y en ese sentido, podríamos decir que es verdaderamente una valiente cuando con su sí, con su actitud, dijo, asumo absolutamente todo. Y asumió la persecución, asumió la cruz, asumió el rechazo, asumió el desprecio, asumió todo. La Virgen María no nos aleja del misterio pascual. Al contrario, la Virgen María nos lleva a vivir el misterio pascual. El misterio pascual es el misterio por el cual el Señor realiza en nosotros esa experiencia amorosísima de vivir, pero también de dar la vida. El misterio pascual, vida, pasión, muerte y resurrección, que es todo el proceso de transformación cristiano, lo vivimos constantemente en María, porque por eso rezamos los misterios y ustedes pasan el rosario, cada uno, cuando está rezando el rosario, pasa por los misterios de la luz, por los misterios de gozo, por los misterios de dolor, por los misterios de gloria. Esa es la vida cristiana, esa es la vida humana, y lo hacemos de la mano de María. Entonces, nadie nos ha prometido pues que caminar con María, caminar en María y caminar con Jesús y en Jesús sea fácil. Por algo nos dijeron, no elijan la puerta ancha, sino la puerta estrecha. Y vayan por el camino que los lleva precisamente hacia la salvación o hacia la santidad. El Señor no dijo, Padre, sácalos del mundo, sino presérvalos de él. Porque el mundo no los quiere, el mundo no los reconoce. Y en este sentido es importante nosotros saber que, sin embargo, somos, como dice el apóstol Pablo, un espectáculo para el mundo. Y no se enciende una luz para meterla debajo de una cama, sino para ponerla en alto y que brille así a la luz a todos los hombres. Y el que está en alto, pues hay miradas, pero también hay rechazos y también le tiran piedra y no lo acogen. Entonces, es el sentido, nadie tenga miedo a brillar con la luz de Dios y con la luz de María. Nadie tenga miedo a brillar con el amor. Es que nosotros somos portadores de una buena nueva y somos portadores, y usted no tenga miedo si la aceptan o la rechazan. Usted simplemente haga lo que tiene que hacer y que nos dice el profeta, tengo que gritar, tengo que clamar y ay de mí si no lo hago. Usted hágalo con alegría, hágalo con gozo y con la certeza que Dios hará el resto. Y goces en las tribulaciones y goces en las adversidades, porque pues todas ellas son parte de ese dar la vida, de ese entregarme, de ese donarme, como lo hace María. Hay un texto aquí en el numeral 218 que me llama mucho la atención y dice, en María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aún la menor sombra de él. María es un lugar santo. Y viene entonces el padre Montfort a esta máxima que es bien, bien fuerte. Es el santo de los santos, en donde son formados y moldeados los santos. Es decir, que según el profeta Montfort, la santidad pasa por estar
en el lugar santísimo, en el santo de los santos. Pero para muchos esta comparación puede ser grotesca. Y quisiera que nos ampliaran o nos explicaran esto del santo de los santos, teniendo en cuenta que era el lugar donde se guardaba el arca de la alianza, el arca que contenía la prefigura de el sumo y eterno sacerdote, del pan vivo bajado del cielo y de la palabra misma. A ver. Bueno, al hablar del Santa Santorum o el lugar santo, estamos hablando precisamente de ese lugar, como tú dices, sagrado, privilegiado, reservado por el hombre para Dios. Lo grande de la Santísima Virgen María y del vientre de la Santísima Virgen María es que no es hecho por obra humana, fue creado por Dios y para Dios. En ese sentido, Dios mismo creó en ella un lugar, un espacio. Más aún, Dios creó el cielo en María, en el vientre de María. Porque si decimos que Dios está en el cielo, entonces mire, imagínese usted, Dios creó su cielo personal, su paraíso personal en María, donde volvió a recrear toda la obra de la creación. Santo Tomás de Aquino es muy explícito en eso, cuando dice una cosa maravillosa. Dice, ni el universo entero puede contener a Dios, porque Dios es infinito, infinito, infinito. Piensa en el universo, ni el universo entero puede contener a Dios. No existe, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y todos los ovnis que le quiera poner. Dios es absolutamente grande, maravilloso, impensable, no cabe ni en la mente humana. Y dice, y a pesar de ser tan grande, María lo llevó en su vientre 9 meses. Sí, señor. Sí, señor. Así que no le tenga miedo. Si Dios quiso en ella tener su cielo personal, el vientre de María, el corazón de María, el alma de María, el ser de María, es el cielo de Dios reservado por Él mismo para vivir en Él como quiere vivir en cada uno de nosotros. Lo bello es que no solamente para ella, es que Él quiere que eso también se dé en nosotros. Wow. Pablo, ¿qué nos dices? Bueno, ya el padre lo dijo, ya el padre lo dijo muy bien, lo resumió de manera maravillosa. Solo podría dar alguna referencia y es la que nos habla San Luis María Griñón de Montfort en El secreto de María. El secreto de María es la síntesis del tratado. Es la otra obra premium del profeta de Montfort, es El secreto de María, que repito, es una síntesis estructurada, un resumen del tratado de la verdadera devoción. Entonces, en el punto 11, 19 del secreto de María dice que Dios creó 3 mundos. El primer mundo es este mundo donde estamos los hombres, la tierra, el cielo, los planetas, este mundo físico. El segundo mundo es el cielo, donde están los ángeles y los santos. Y el tercer mundo, que lo llama el mundo exclusivo de Dios, donde solo ha entrado Dios para recrearse y maravillarse y extasiarse y pasearse. Y ese mundo exclusivo es María, dice San Luis María Griñón. Wow, perfecto, perfecto. Para empezar a concluir este cuarto día, ¿cuál sería nuestra tarea para el día de hoy? ¿Cuál sería una acción a tomar para entrar más profundamente en casi la mitad de estos 12 días de vaciarnos del mundo? Podríamos tomar acción ya mismo, hoy, en este cuarto día de consagración. Yo les pondría solamente uno de orden práctico. Entren en la cátedra de la contemplación. Contemplen a María, contemplen a Dios, contemplen la naturaleza. La naturaleza es una fiel testigo del amor de Dios. Contemplen lo creado, contemplen su ritmo, su acción. La naturaleza cumple. Y voy a decir algo fuerte, pero es verdad, más que el hombre, la voluntad de Dios. Sigue su ritmo, sigue su voluntad. Pero hay que contemplar, y hay que contemplar a Dios en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer de la mejor manera?
contemplen a María. Mire, pongan una imagen de la Virgen en cada cuarto, en cada lugar. Quiten los televisores y pongan una pantalla celestial que es la imagen de la Virgen María. Miren y contemplen más los ojos de María, el ser de María, el rostro de María. Hay una promesa muy grande y dice que el rostro de María hará puro el corazón de Dios. Entonces yo los invito a que ustedes conecten a través de esa pantalla hermosa de la Virgen María, ustedes conecten con el cielo, conecten con la trascendencia. Al contemplar a María, miren a Dios en ella y en la misma manera pídanle al buen Dios que Él obre en ustedes con lo que ha hecho en ella. Hazme como ella. Dile, dame la gracia de ser como ella, de imitarla. Y dame la gracia de que la imagen de María, el ser de María, se impregne en mi propio ser. Que tú me puedas mirar a mí, a mí, en ella y a ella en mí. Que de esa manera Dios nos contemple en María y con María. Eso me parece que es algo de orden práctico que llevado al caso de la convivencia social implica, mira, y esto yo lo aconsejo mucho a los hombres que tienen problemas o los hombres no son los hombres, sino incluso a veces las mujeres que tienen problema de esos malos pensamientos en los cuales, llevados pues por toda esta perniciosa difusión de la pornografía y todas esas cosas, miran mal al otro. Yo les digo, contemple la imagen de María en el otro, contemple la imagen de lo más puro, de lo más bello que existe, contémplelo en su mujer, contémplelo en la mujer como tal, contémplelo en el hombre, contemple la virtud de Dios, no mire simplemente, mire la belleza de Dios, ese grado de contemplación. Si contemplamos a María en el otro, vamos a comenzar a ver a Dios también entre nosotros, vamos a ver esa presencia amorosa de Dios entre nosotros. Y vamos a redescubrir también en nosotros esa proyección de Dios que hay en cada uno de aquellos que hemos sido consagrados en amor a Él. Qué belleza, qué buen consejo. Pablito, nos quedan 3 minutos para cerrar. Bueno, muy bien, solo agregaría lo que ya el padre muy bien ha explicado, que es la vía contemplativa. Somos imagen de Dios, creados a imagen de Dios, por tanto veamos a Dios en el otro. Esa es la vía contemplativa, una vía luminante, luminosa, descubrir el bien que hay en el otro. No ver el mal, sino la invitación es a ver el bien que hay de Dios en el otro. Como un refuerzo a esa vía contemplativa, agregaría el ayuno. El ayuno ayuda tremendamente, la experiencia del ayuno. Hay varias propuestas de ayuno, el ayuno de los 21 días de Daniel, haciendo una semblanza de los 21 días que Daniel duró en ayuno para romper una opresión demoníaca que había sobre él, que era el principado de Persia. Entonces se desarrolla del capítulo 10 y capítulo 11 del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, habla de que impedía recibir la revelación de Dios, impedía recibir la iluminación de Dios, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, perdón. Y entonces San Miguel Arcángel vino en auxilio, en ayuda de Miguel al cabo de los 21 días precisamente, para romper ese cerco, esa opresión demoníaca que no le permitía recibir la iluminación, la respuesta plena de Dios. Y el camino fue el ayuno. El ayuno fue el camino. Solo agregaría eso como una experiencia. Hay otras propuestas que vemos a través de otros movimientos. El Ministerio Rúa, por ejemplo, nos habla de los 40 días de ayuno también. Y Medjugorje, la Virgen de Medjugorje, nos habla de ayunar. A ver, quiero pedirle a Andrea que me ayude en esto. Creo que son miércoles y viernes. Viernes, ¿no? De ayuno, la Santísima Virgen María nos pide que podemos ayunar dependiendo pues de las condiciones físicas que cada quien tenga. Ayunar de qué manera? Pan y agua, ¿no? Esa es una forma. El que tenga ya la capacidad de poder no beber nada y no comer nada, pues lo puede ofrecer también. Y de esa forma vamos a ir debilitando el mal que mora en nosotros. Porque Pablo dice, hallo en mí una doble realidad. Con mi mente me deleito en Dios, me recreo en Dios, alabo a Dios, doy gloria a Dios, pero en mi cuerpo
encuentro que hay una ley que se opone y se revela. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago, y lo que no hago, eso quiero, dice el apóstol Pablo. Entonces, basado en eso, el ayuno es el camino para debilitar esas fuerzas del mal que a través del pecado pues han entrado dentro del cuerpo. Pues ánimo, aquí vamos en el cuarto día de esta devoción preciosa. Ya saben, la tareita, la contemplación, y quien pueda juntarse al ayuno, pues bendito sea Dios. Y oración. Recordemos esa jaculatoria tan linda, Padre. ¿Cuál era la jaculatoria del Espíritu Santo que usted nos enseñaba el día de ayer? Es básicamente, Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Pero si estás pidiéndome una al Espíritu Santo, podemos decir esta: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Así de sencillo. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Pues de esta manera concluimos este cuarto día con el deseo de ser una nueva creación a través de la imagen de María, del ejemplo de María, del poder del Santo Espíritu de Dios, y los esperamos mañana en el quinto día.